3 de la tarde con 17 minutos, las 15 horas con 17 minutos, tiempo del centro en la República Mexicana. Los saludo con mucho gusto esta tarde. Vamos a hablar de un tema interesante. ¿Qué hacer cuando inician los síntomas de un infarto cerebral? Algo muy delicado que lo puede conducir a alguien a la muerte. Vamos a platicar con el doctor Juan Calleja, neurólogo vascular, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes. Pues un tema sin duda que todos tenemos que saber, sobre todo para salvar vidas cuando se presente una situación de riesgo. ¿Cómo detectar? ¿Cuáles son los síntomas del infarto cerebral? Gracias Héctor y gracias por la invitación. Pues sí, es muy importante que la gente reconozca los síntomas de los infartos cerebrales porque muy poca gente los conoce y es muy importante actuar al respecto. Cuando hay una parálisis de la mitad del cuerpo, cuando hay una parálisis del brazo, de la pierna o cuando hay un problema para hablar o para comprender lenguaje, hay que reconocerlo, hay que saber qué son los síntomas principales de un infarto y hay que activarse rápidamente, hay que ir al hospital. Sí, un infarto cerebral, digamos que estos serían los síntomas, aunque también ocurre a veces estos síntomas por alguna enfermedad de tipo viral, ¿no? Cuando pueda haber parálisis facial, algún problema de movilidad de un extremo, de un lado del cuerpo, ¿o estoy equivocado? Pues así es, pero lo que caracteriza a los infartos cerebrales es que son de inicio muy rápido. De repente el paciente está bien y de repente ya tiene estos síntomas. Y si es eso, entonces no hay que pensarlo dos veces, hay que ir al hospital. Y si resulta que es una parálisis por un virus o por lo que sea, entonces ya los médicos nos revisarán y nos dirán que no hay tanto problema. Pero es muy importante que si tenemos la duda, vayamos al hospital y nos revisemos porque se puede tratar esto si somos muy oportunos. Sí, efectivamente, porque uno no puede, un ciudadano común no puede determinar si es A o B, tiene que acudir al especialista, en este caso al doctor, al médico, al hospital, a su clínica, para que se determine por qué ocurre la parálisis facial repentina, por qué la lengua, por ejemplo, el habla se traba o por qué la parálisis del cuerpo. Pero, ¿qué es lo que puede originar o cuáles son los antecedentes para un infarto cerebral? Bueno, mira, lo que sucede cuando hay un infarto cerebral es que se tapa una arteria en el cerebro, le llega menos sangre o no le llega sangre al cerebro y una parte del cerebro que tiene cierta función se infarta. Y para que se tape esa arteria hay una serie de antecedentes, hay una serie de problemas que lo predisponen y hay una serie de cosas que podemos hacer para que no suceda. Por ejemplo, si tenemos presión alta hay que detectarla y hay que tratarla muy bien. Si tenemos diabetes hay que tratarla bien. Si fumamos, hay que dejar de fumar, hay que controlar el sobrepeso, hay que controlar el colesterol y hay que tener una vida activa. Son básicamente cosas que debemos hacer para evitar problemas de cerebro, pero además la buena noticia es que también así evitamos problemas de corazón, infartos de corazón también, y también así evitamos demencias y Alzheimer y cosas que afectan al cerebro en la edad más avanzada. Entonces, los factores de riesgo son los mismos y son esos principalmente. Sí, y algo que usted comentaba, bueno, cuando se obstruye una arteria, en este caso en la zona del cerebro, ¿qué es lo que provoca que las arterias pues se obstruyan? A ver, coméntenos, porque este tipo de cosas también tienen que ver con la alimentación. Si uno tiene una alimentación correcta, pues se evitará a posteriori tener estas situaciones de que una arteria se obstruye, ¿no? Sí, lo que se va obstruyendo, lo que va provocando la obstrucción en el cerebro es colesterol, básicamente. El colesterol se va acumulando en el cerebro y acaba provocando que se tape eso y que se haga un coágulo y que se tape eso. Y la alimentación, como tú dices, es muy importante. Hay gente que a pesar de que tiene una alimentación muy adecuada, tiene un antecedente familiar de que le eleva el colesterol y esto puede provocar que tenga obstrucciones arteriales en edades más tempranas, pero pues, generalmente es una serie de cosas que se combinan para esto y que es lo que yo te decía, la elevación de azúcar, la elevación de la presión arterial y la falta de ejercicio y la dieta inadecuada. Entonces, todas esas cosas hay que controlarlas
para que no nos suceda esto. Sí, es importante siempre recordar estos puntos porque si uno cuida su alimentación, consume alimentos que no tienen tanta grasa, digamos, ¿no? Para evitar el colesterol, hace ejercicio, tal vez si alguien no, personas de más edad, lo que pueden hacer es caminar, ¿no? Caminar por la tarde tranquilamente. El chiste es estar en movimiento para evitar el sedentarismo, por ejemplo, pero hay evidentemente también, como usted nos lo decía, factores que son hereditarios, ¿no? Sí, 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 en algunas gentes la herencia es importante para eso. La gente, todos nos tenemos que cuidar, pero la gente que tiene familiares con problemas cardíacos, sobre todo en edades más pequeñas, en los 40, etcétera, y los pacientes que tienen problemas de circulación cerebral en la familia, se tienen que cuidar más. Entonces, sobre todo es una cuestión de estilo de vida y la carga familiar, pues aumenta el riesgo de esto. Hay personas que sufren un infarto cerebral, se les llama embolia, ¿verdad? También popularmente o coloquialmente. Y algunos, a pesar de haber sufrido un infarto cerebral, después, digamos, continúan su vida bien, otros no, quedan ya con problemas de movilidad, con ciertas afectaciones severas. ¿A qué se debe estas variables? Bueno, para empezar te puedo decir que esto es un problema muy común. Calculamos que en México hay unos 130, 140 mil casos al año y la mayoría de los pacientes quedan con secuela. Uno de cada 5 pacientes que tienen una embolia o un infarto cerebral se mueren y como 6 de cada 10 quedan con alguna secuela. Algunas con secuelas más grandes y otras con secuelas más pequeñas. Y esto se debe a cuál es la arteria que se tapó, cuál es la zona del cerebro que se afectó y qué tanto provocó esto alteración en la funcionalidad del paciente. Hay pacientes que quedan desgraciadamente en una cama y que nunca se pueden volver a levantar porque quedan con una parálisis muy profunda, y hay pacientes que tienen alteraciones literal que les dura 15 minutos y que tienen recuperación completa. Pero en todos tenemos que ver por qué sucedió esto y en todos tenemos que manejar lo que sea la secuela que haya quedado, y en todos hay que cuidarse de que esto no vuelva a suceder o que no suceda mejor en la primera ocasión. Esto deriva también, y tengo la duda, por eso le pregunto, doctor, porque recientemente, bueno, todos sabemos el caso de nuestro compañero David Páramo, que tuvo un aneurisma. ¿El aneurisma deriva de esta situación también de obstrucción en una arteria cerebral o tiene otros factores? El otro tipo a todo esto le decimos enfermedad vascular cerebral porque es una enfermedad de las arterias cerebrales. Uno se le puede tapar una arteria en el cerebro y provocar una embolia o un infarto cerebral, o a otras personas se les puede romper una arteria en el Mm. cerebro y se provoca lo que la gente conoce como un derrame, un coágulo en el cerebro. Un aneurisma es yo le digo a mis pacientes como un chipote que sale en una llanta, porque las arterias, adentro de las arterias, la sangre está a mucha presión y puede hacer haciendo este chipote, como globito, y lo malo que es una cosa delicada porque es débil, es frágil y se puede romper y provocar un derrame cerebral. Pero también lo que es muy importante de esto es que los factores de riesgo, lo que podemos hacer para evitar aneurismas es lo mismo. Hay que evitar la presión alta, hay que evitar fumar y hay que tener una vida sana. Y también no consumir alcohol, bueno, no al menos en exceso, ¿no? Se puede consumir Mm. alcohol, hay inclusive la idea de que si consumimos un poquito de alcohol con la comida, etcétera, no es perjudicial, pero sí, el exceso de alcohol es malo y sobre todo dañar al hígado con un exceso de alcohol es muy malo, provoca problemas de coagulación y también puede provocar derrames cerebrales. Sí, ustedes tienen actualmente una estrategia, ¿cómo se llama la estrategia? ¿Camaleón? No. A ver, doctor, Sí, sí, platíquenos. fíjate, es la estrategia camaleón, que es una cosa interesante y que está dirigida a esto, a que nos interesa que la gente conozca los síntomas de un infarto cerebral y qué hacer si se presentan. Entonces es camaleón, que viene de cara colgada, de mano, en mano pesada, lengua trabada y aún de acción. Entonces camaleón. Y eso quiere decir que si a alguien se le nota una parálisis de la cara en forma súbita, si notan que la mano o el brazo tienen una debilidad súbita, si el lenguaje no se comprende o no se puede emitir en forma inmediata y si se presenta cualquiera de estos síntomas,
hay que tener una acción, hay que ir al hospital. Entonces, eso significa camaleón y nos interesa mucho que la gente ubique estos que son los principales síntomas de un infarto cerebral y que sepan que en ese momento hay que llevar a su paciente a un hospital para que lo atendamos, porque en las primeras horas podemos atender a los pacientes si nos los llevan muy rápidamente. Sí, sin duda, son cruciales los primeros minutos una vez que se registran estos síntomas. Y doctor, la gente que esté más interesada en conocer esto, ¿tiene usted alguna página web, redes sociales donde pues pueda obtener alguien mayor información? Claro, esto es un trabajo muy interesante que pueden ir a las redes sociales de la Estrategia Camaleón, está en Twitter, está en Facebook, también la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia que está trabajando con la estrategia, pueden acudir a ella. En mi asociación en AMEVAS, que es la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, también lo pueden tener más información y pueden buscar en mi Twitter, soy @JuanCalleja, pero escrito con K, @JuanCalleja con K. Y ahí todo el tiempo estamos dando información de esto y estamos invitando a la gente a que se proteja, a que prevenga esta enfermedad y a que actúe oportunamente cuando note estos síntomas. A ver, el Twitter, que sería más fácil también para muchos localizarlo así, es @JuanCalleja con K y doble L, ¿verdad? @JuanCalleja, escrito con K. Perfecto. Doctor, fíjese que a raíz de la enfermedad del COVID, lo que se ha padecido en el último año, y siendo también, entiendo, una enfermedad que afecta vascularmente al ser humano, esto también tiene incidencia para acrecentar los riesgos por enfermedades neurológicas, ¿no? El COVID ha hecho muchas cosas a nivel neurológico. Cada vez aprendemos más y cada vez vemos más situaciones que se provocan por el COVID. Pero una cosa particular del COVID es que afecta los vasos sanguíneos, afecta las arterias, afecta el endotelio, que es la capa interior de las arterias, y entonces hay un aumento en los infartos cerebrales en pacientes que tienen COVID, sobre todo grave. Y eso lo vimos desde el principio, desde que empezó esta pandemia, y luego nos dimos cuenta que estos infartos cerebrales eran más graves y más difíciles de tratar en pacientes que tenían COVID. Y luego se presentó la difícil situación de que, bueno, mucha gente tenía COVID, mucha gente tenía miedo de ir a hospitales porque les daba miedo contagiarse de COVID. Y entonces mucha gente tuvo infartos cerebrales, más de lo normal por el COVID, y mucha gente no fue a los hospitales por tener miedo y porque estaban muy saturados y etcétera. Y entonces tenemos miedo de que haya mucha gente que haya tenido secuelas no controladas de esta enfermedad, porque si el COVID aumentaba el riesgo y dificultaba la atención. Sí, doctor, muy interesantes sus conceptos. Se nos termina el tiempo. Le agradecemos infinitamente, doctor Juan Calleja, neurólogo vascular, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Su Twitter, @JuanCalleja con K. Y por supuesto, la estrategia Camaleón, la que impulsan. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Estamos en Imagen Informativa. Ya volvemos.